porque la evaluación, más que un fenómeno técnico, es un fenómeno ético. Y hay que ver a qué personas ayudan y a qué personas perjudican, y hay que ver a qué valores sirven y qué valores destruyen. Mirad, está encaminada la mejora. Cuando oigáis hablar, o os planteen, o os propongan, o propongáis evaluaciones en las escuelas, la pregunta fundamental es esta. ¿Está encaminada la mejora? ¿A qué está encaminada? ¿Para qué se hace? Yo propongo una evaluación encaminada a la mejora, en la que nadie tiene el privilegio de la verdad, ni grupos, ni personas aisladas, porque no todos pensamos lo mismo. ¿Y entonces para qué es la evaluación? Para hacer una plataforma de debate, de discusión, de comprensión. Es holística, tiene en cuenta todos los elementos, porque a veces una escuela va mal porque tiene un director tóxico que lo envenena todo. Entonces hay que tener en cuenta todos los elementos. Está contextualizada, ojo a eso. Utiliza un lenguaje que entienden los protagonistas. Porque si no, lo que hace la evaluación es robar el significado a sus legítimos propietarios. Tú le dices a un niño, ¿cómo es tu escuela? Y dice, una mierda. ¿Se entiende? Perfecto. Es igual y todo lo que dice. Ahora viene el técnico de evaluación, y ese que dice que la escuela es una mierda, pues la evaluación no entiende lo que dice. Yo he visto títulos de libros de evaluación de mis colegas que me han producido irritación. Análisis centrifactorial y multimodal de las instituciones. Vete a la mierda. ¿Por qué? Pero cuando los padres llevan a los niños a la escuela, no saben si les quieren, si les escuchan, si les ayudan, no lo saben. Ahora viene el análisis multimodal y le ponen la fórmula y no la entiende, va a ser. ¿Pero para qué es esa evaluación? Si no la entienden los protagonistas, utiliza el lenguaje natural. Es de naturaleza emergente porque está atenta a lo que va apareciendo y mirad qué característica tan fundamental. Es educativa porque educa al que la hace y al que la recibe. Y esta es la evaluación que promuevo, que defiendo, que propongo para la evaluación de las escuelas. Y ahora, cuiden, ya sabemos que es necesaria, para qué la hacemos y qué tipo de evaluaciones. ¿Quién dice vamos a hacer la evaluación? Y aquí hay 4 modalidades que van de menos potentes para la mejora a más potentes. Todas las he visto funcionar, todas. Evaluación de iniciativa externa e impuesta. A ustedes les damos a evaluar. Poco potente para la mejora. A mí lo primero que se me ocurre al que me dice eso es, si la evaluación es tan importante, ¿por qué no le evaluamos a usted? Pues la evaluación siempre tiene sentido descendente. Vamos a evaluar a los demás. Por eso los más evaluados son los alumnos. Y el menos evaluado y el que más cobra, el ministro de Educación. Por consiguiente, si es de iniciativa externa y está impuesta, peligro. ¿Por qué? Porque ofrece resistencia. Porque no la controlan los evaluados. Porque propicia la artificialización del comportamiento. Si a mí me vienen a evaluar y me dicen que no entiendo que un conferenciante hable de pie, pues me siento, al menos durante el tiempo que dure la evaluación. En Barcelona hice una evaluación en el colegio y había un profesor muy vanguardista. Entraba en clase y se ponía a leer el periódico La Vanguardia. Y todos los días que duró la evaluación dejó de ser vanguardista, no leía el periódico. Y el día que se marchó el evaluador volvió a leerlo. Porque es una evaluación que se le impone por la
fuerza, en la que no tiene nada más que decir, bueno, pues ser sujeto, ser víctima algunas veces de la evaluación. Más potente es cuando es propuesta, iniciativa externa, pero propuesta. En España, la Dirección General de Universidades hizo este modelo y dijo: ¿qué facultades quieren hacer la evaluación? Y dijeron: nosotros. Y hacían una evaluación y un comité externo hacía la evaluación. Más potente. Todavía más potente es la evaluación interna de iniciativa. ¿Quién quiere hacer la evaluación? La escuela. Y la hace la escuela sola. Sola. Un director de una escuelita argentina de la que soy padrino, mirad qué iniciativa tiene. Este es un director que lanza feromonas. Aquí tenéis fuera un libro que publiqué en Fundación Manuel Leao, Las feromonas de la manzana, el valor educativo de la dirección. ¿Por qué ese título? Porque la manzana tiene unas feromonas que si tú metes en una bolsa frutas verdes y una manzana, la fruta verde es madura por la influencia de las feromonas. Es decir, la dirección es una fuerza que hace crecer, que hace desarrollar, una fuerza muy libre, eficaz, positiva, hace crecer la comunidad. Y de ahí viene la palabra autoridad. Autoritate, hacer crecer. Tiene fuerza aquella persona que hace crecer a la comunidad. Este es uno de esos directores. Y en una jornada que tienen para mejorar la escuela en el curso siguiente, les propone lo siguiente. Esta carta la voy a dejar porque a mí me parece una hermosa iniciativa del punto 3. Entendemos la escuela como una organización que es capaz de aprender de sí misma y así poder mejorar su práctica. Hoy necesitamos detenernos para poder preguntar: ¿cómo anda la escuela? Todos tenemos algo que decir acerca de ella y de su vida institucional. Queremos evaluar la escuela y lo que pasa en ella, entendiendo el proceso evaluativo como una instancia de mutuos aprendizajes, de diálogo, comprensión de los fenómenos para la mejora. Esta dice: no es fácil meter en casilleros simples realidades tan complejas como lo que se vive en una escuela. Muchas veces las casillas llenas de ítems solo contemplan la perspectiva cuantitativa de la evaluación, ocultando realidades muy ricas para el análisis que tienen que ver con las posturas más cuantitativas. Estas razones nos han llevado a pensar en un insólito instrumento de evaluación que nos permita una lectura de la realidad desde la mirada del docente. Consiste en una carta personal escrita a la institución donde se pueden manifestar sus debilidades, fortalezas y también distintas propuestas. Sigue un poquito más la carta. Yo he leído estas cartas de los profesores, hermosísimas cartas. Queridas, me levanto cada mañana y voy a tu encuentro y lo que me gustaría es que al llegar a empezar. Otro profesor: queridas, a mí lo que me gusta de ti es que y lo que no me gusta. Y le dice al director: ¿qué vas a hacer con las cartas? Dice: voy a leerlas todas, hacer un informe y con ese informe ver lo que podemos mejorar. Y le dije: ¿quién lo va a hacer eso? Dice: ¿cómo lo hago yo? Y le dije: no, te propongo, te sugiero que pidas una comisión de profesores, y tú también, para que vean que tú no dejas el trabajo, pero que tú no quieres manipular la información. Y la hicieron los profesores, yo hice su informe, y eso fue un documento que permitió tomar muchas iniciativas para el siguiente curso, a través de esa reflexión.
que habían hecho a través de las cartas. Y más potente es la iniciativa interna, queremos hacer la evaluación y queremos que nos ayuden facilitadores externos que permitan corregir visiones que al estar nosotros dentro puede estar condicionada por un papel de un colegio del Opus Dei que hace la evaluación y la hacen ellos solos, pues no se preguntan, estamos indoctrinando a los alumnos. Pero otro experto puede decir, mire, pregúntese, porque la evaluación externa lo que hace es poner un espejo delante. Mire cómo está, mire cómo soy. Yo publiqué en Argentina un librito sobre la evaluación externa que se titula Como un espejo. Como un espejo. No le dicen, usted qué guapo, usted qué feo, mire cómo es. Le facilito que se vea. Bueno, y ahora viene una cuestión que yo insisto mucho, esto para mí es fundamental. Hay que negociar las evaluaciones entre los evaluadores y los evaluadores para que sean democráticas, para que sean éticas, para que sean ayudas y no amenazas, para que sean eficaces para la mejora. Hay que negociar si se hace, cómo se hace, cuánto van a durar, qué reglas van a presidir. Y ojo, los informes, y se dice ya en la negociación, no son palabra de Dios, te alabamos Señor. Los informes son discutibles, porque el informe es una perspectiva de la realidad, pero no se puede. Y entonces nosotros, a través de la larga experiencia de evaluaciones, decimos en la negociación inicial que es escrita, que es precisa y que es auténticamente negociada. Cuando no hay aceptación del informe en su totalidad o en una parte por los evaluados, no se puede vetar. Nadie puede decir, esta parte está vetada, el informe está vetado. Eso para defender los intereses de la evaluación. Pero ¿cómo defender los intereses de los evaluados? Cuando no se llega al acuerdo entre evaluadores y evaluados, el evaluador tiene la obligación de añadir al informe la discrepancia literal del evaluador. Se puede defender. Voy a poner un ejemplo, a ver los ejemplos permiten ver las ideas muy claras. Yo le pedí a una alumna un día, hace el informe de esta sesión, de esta clase, hace un informe, lo observa, y lo leemos el próximo día, y lo discutimos. El informe empezaba así. El profesor llega a clase, era yo, y se sienta en una silla más cómoda y más grande que la de los alumnos. Y le dije, no estoy de acuerdo con el texto, no lo puedo vetar. No estoy de acuerdo con el texto, te explicaré por qué. Cuando entro en la clase, cuando entré en la clase ayer, solo estaba libre esa silla. Y siempre que está una silla como la vuestra libre, utilizo una silla como la vuestra y nunca la del profesor. Por consiguiente, ese texto desvirtúa mi forma de actuar. Te pido que lo cambies. Y ella puede decir, no lo voy a cambiar, porque eso es lo que pasó. Muy bien. Pero entonces yo digo, es obligatorio añadir una hoja con mi discrepancia. Cuando entré en la clase solo estaba libre esa silla, no iba a decir quítate, era otro el que me siento ahí, y siempre utilizo la silla como a los alumnos. Por consiguiente, yo tengo mi interés defendido a través de esa discrepancia. ¿Veis el ejemplo? Y yo siempre insisto en que se haga un documento escrito, que se puede cambiar, pero que garantice los intereses,
los planteamientos de los evaluados frente a la evaluación. Bueno, y ahora bien, ¿qué métodos tenemos que utilizar para hacer la evaluación, para hacer la exploración? Yo digo que tienen que tener estas características. Perdón. Diversidad. Tienen que ser métodos diversos. No un solo. Tienen que tener sensibilidad para captar la complejidad. Un cuestionario no es un método sensible. Esas plantillas que había. Observar al profesor de ríe. Una cruz, otra cruz, otra cruz, otra cruz. ¡Uy, 5 cruces! ¡Qué gracioso! Y resulta que la primera cruz se debe a que se rió de los alumnos. Tan gracioso no es. La segunda es que se rió de él solo. Le dio la risa. Y dijo un alumno: ¿por qué se ríe, profesor? Y dice: ¿a ti qué te importa? O sea, que de gracioso no tiene nada. Y lo más importante sobre el sentido del humor del profesor es que hubo una cosa simpática de la que todos se rieron, pero a él le sentó muy mal. Y entonces lo más significativo es que no hay cruz ahí. Métodos sensibles. Métodos interactivos. ¿Por qué? Porque con un método, cuando entrevisto, puedo después observar. Y cuando observo, puedo después preguntar. Hace poco una evaluación de un inspector en una escuela, pero fue una cosa terrible. A una profesora en una sesión de evaluación que estaba dibujando, ven en el informe, puso unas cosas terribles. Y desánimo de la profesora, irritación, sentido de injusticia. Y si hubiera hablado con ella, le hubiera dicho: yo es una forma que tengo de concentrarme. Pero no habló con ella. La juzgó. Y tienen que tener gradualidad progresiva y adaptabilidad al contexto. ¿Y qué métodos son? Bueno, mirad, métodos para contemplar la realidad. No se puede hacer una evaluación sin observar. Observar las salas, observar los pasillos, observar. Yo nunca haría una evaluación sin observar lo que está escrito en las puertas de los váteres. Porque a veces le dices: ¿qué piensa usted del director? Dice: de ese señor no quiero hablar. Y es el más citado en los váteres. Tiene todo tipo de atributos, dibujos, cuerpos, rasgos, pero eso dice cosas. Hay que observar. Mira, observar significa que hay que educar los ojos para ver. Porque todo habla en una escuela, todo habla en una escuela. Y observar no es solo mirar, es buscar. Hay que observar las aulas, hay que observar los patios, hay que observar las salas de profesores, hay que observar los pasillos, hay que observar las entradas, hay que observar las salidas. Observar. Y para observar hace falta tener teorías para interpretar. Ayer lamentablemente perdió su equipo en multa. Si va un especialista deportivo a ver el partido del Múnich contra el Porto, y al lado se sienta uno que no sabe nada de fútbol, ¿ven lo mismo? Sí. Pero el crítico deportivo dice: mira, Porto está jugando con la táctica del 4-4-2. Y el que nunca ha ido al fútbol ni sabe de qué va, dice: ¿cómo 4-4-2? Yo veo el 5, el 8, el 1, el 20, el 24. ¿Cómo 4-4-2? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es que eso no está. Eso es una teoría. Y cuando grita todo el estadio, ¡oh!, el que no sabe de fútbol dice: ¿por qué gritan? Dice: el de negro tiene la culpa, míralo. Y después de media hora dicen que no sabe de fútbol.
ya lo entiendo, no toca el balón en todo el partido. Porque es el árbitro. Y cuando se pone el balón 11 metros delante de la portería, el que no ha ido al fútbol dice, pero ¿qué hacen? ¿Por qué se paran todos? ¿Qué hacen ahora? No lo sabe. Lo ve igual, pero tiene que olvidar. Hay que entrevistar o interrogar a los protagonistas. Y protagonistas son los alumnos, protagonistas son los padres, protagonistas son los profesores, el personal de administración. Si yo tuviera que hacer la evaluación de mi facultad, antes que al decano, entrevistaría al consejo. Lo sabe todo. ¿Con quién se acuesta cada profesor? ¿Qué profesor es querido por los alumnos y quién no? ¿Quién falta a las clases? Lo sabe todo. Y a veces el decano no se entera de nada en su despacho. Hay que hacer entrevistas selectivas de quién tiene información. Y hay que analizar documentos, los oficiales y los informales. Y de los documentos hay que ver quién lo ha hecho. ¿Esta escuela tiene un proyecto de escuela? Sí. ¿Quién lo ha hecho? Pues a veces es el director, paréntesis, más 2 iluminados, paréntesis, de la escuela. De la escuela no se entra. ¿Qué contenido tiene? ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está? ¿Quién tiene el documento? Una vez fui a una escuela a pedir el reglamento del régimen interno al jefe de estudio. Y el jefe de estudio ni lo encontraba, no sabía dónde estaba. Así que dice a los alumnos, ¿dónde está el reglamento del régimen interno? ¿Y cómo evoluciona el documento? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo la autoría, el uso, el contenido, la diagrama? Bueno, y ahora ya tenemos hecho la exploración